El reloj marcaba exactamente 11 minutos después de la medianoche, cuando aquel documento aterrizó sobre el escritorio. No contenía cartas de presentación ni resúmenes ejecutivos, solo 412 páginas de números que jamás debieron salir del tercer piso del Palacio Apostólico. Y allí, entre la página 67 y la 91, se abría un vacío. Un corte quirúrgico y limpio. Alguien había borrado 3 años de transacciones financieras de los registros internos del Vaticano. El hombre sentado frente al escritorio acababa de regresar de un consistorio de 2 días, donde había mirado a los ojos a 120 cardenales para exigir su lealtad. Tomó un bolígrafo rojo, rodeó el vacío con un círculo y susurró 3 palabras para sí mismo. No esta vez. Su nombre es Robert Francis Prevost, aunque el mundo lo conoce como el Papa León XIV. Lo que estaba a punto de ejecutar en las siguientes 72 horas desencadenaría la mayor confrontación financiera dentro del Vaticano, desde que el escándalo del Banco Ambrosiano casi destruye la Iglesia en 1982. La historia comienza la noche del 29 de junio de 2026. Roma se asfixiaba bajo una ola de calor estival que no bajaba de los 35 grados desde hacía 4 días. Las calles alrededor de San Pedro estaban desiertas a las 10 de la noche, mientras los turistas se refugiaban en hoteles con aire acondicionado y la Guardia Suiza parecía derretirse en sus uniformes renacentistas. Sin embargo, dentro de la Domus Sanctae Martae, la residencia donde León decidió vivir desde el día de su elección, no había descanso ni espacio para el sueño. Se estaba planificando una guerra. Durante meses, León había recibido informes detallados sobre la arquitectura financiera interna del Vaticano. No los balances públicos ni los informes brillantes que el Ministerio de Economía publica para los reguladores europeos, sino los reales, aquellos que revelaban el destino real del óvulo de San Pedro y mostraban cómo la Secretaría de Estado, el brazo burocrático más poderoso, había reconstruido silenciosamente su influencia financiera después de que el Papa Francisco le quitara el control tras el desastroso negocio inmobiliario en Londres-León. Graduado en matemáticas en Chicago y capaz de leer un balance contable más rápido de lo que sus cardenales leían una homilía, detectó el patrón de inmediato. El organismo de control financiero, la agencia conocida como ASIF, fue diseñada para ser independiente y vigilar el lavado de dinero y las transacciones sospechosas en el Banco Vaticano. Pero sufría de un defecto fatal. Su presidente y su junta directiva eran nombramientos políticos que respondían al mismo ecosistema curial que debían vigilar. Era como pedirle al zorro que auditara el gallinero y luego ofrecerle una oficina presidencial. Francisco había intentado corregir esto mediante reformas y un juicio histórico por corrupción que terminó con la condena del cardenal Angelo Becciu, pero su batalla contra el cáncer y la neumonía agotaron su tiempo. Tras su muerte, el 21 de abril de 2022, o más bien de 2025 como indica el registro oficial, las reformas quedaron inconclusas. El déficit seguía desangrándose y los burócratas de carrera esperaban pacientemente a que pasara la tormenta, confiados en su capacidad para sobrevivir a cualquier reformador, pero no contaban con León. Detrás de su paciencia agustiniana y su voz suave, se esconde una mente que piensa en sistemas, forjada tras dirigir su orden religiosa global en 2 ocasiones y administrar presupuestos en 4 continentes, incluyendo su experiencia en la diócesis peruana de Chiclayo, donde comprendió cómo sufren los pobres cuando las instituciones se corrompen por dentro. A las 6 de la mañana del 30 de junio, León ordenó despejar la agenda para una reunión a las 9 en el Palazzo San Carlo. A las 8:30, la filtración ya había desatado el pánico en los pasillos de la curia. A la hora exacta, León entró vistiendo únicamente su sotana blanca, sin estola ceremonial ni el anillo del pescador, llevando solo una carpeta de cuero. Sentados frente a él estaban 6 hombres, 3 funcionarios de economía, un abogado canónico y 2 consultores externos de Bruselas y Washington. León deslizó un borrador con un nuevo estatuto de 12 artículos y dijo: «Léanlo y díganme qué nos falta». El documento era radical.
eliminaba por completo al presidente y a la junta de Asif, reemplazándolos por un director y un subdirector nombrados directamente por el Papa por 5 años. Y extendía su jurisdicción para supervisar cada cuenta y transferencia que se moviera por el Banco Vaticano en todo el mundo. Cuando un funcionario pálido advirtió que esto terminaba con la autoridad de la Junta de la noche a la mañana, León asintió con una calma demoledora. Ese es el punto. La velocidad fue su arma. En pocas horas firmó el estatuto y lo envió a la oficina de prensa antes de las 12. Pero el verdadero choque llegó esa tarde, a las 4, en la biblioteca del Palacio Apostólico. Un grupo de altos funcionarios, curiales italianos, exigió una audiencia urgente. Durante 47 minutos argumentaron que las reformas eran demasiado rápidas y que la eliminación de la Junta destruía la memoria institucional. León escuchó sin interrumpir y luego lanzó una pregunta demoledora. ¿A quién servían esas estructuras? ¿A los fieles o a los hombres que manejaban esas cuentas sin rendir cuentas a nadie? Tras un silencio sepulcral, añadió que las estructuras heredadas no se diseñaron para la transparencia, sino para la protección, y no precisamente de la Iglesia, al salir en fila india frente a la Guardia Suiza. Uno de los funcionarios que había sobrevivido a 4 pontificados y 2 escándalos financieros susurró a su colega: «No se va a detener». La maquinaria del Vaticano, habituada a aislar y expulsar cualquier cuerpo extraño que intente reformarla, como hizo en el pasado con Pello Milone, comenzaba a activar su propio sistema inmunológico mediante filtraciones y ataques en la prensa italiana, cuestionando la mentalidad corporativa americana del pontífice. ¿Logrará el matemático de Chicago desmantelar el blindaje financiero más antiguo del mundo? ¿O el implacable peso de los siglos terminará por desgastarlo y consumar el silencio que siempre ha protegido los secretos del palacio? El silencio en la habitación de la Domus Sanctae Marthae era casi absoluto la noche del 3 de julio. Sentado a solas frente a un plato de pasta, un vaso de agua mineral y una pieza de fruta, León XIV observaba la realidad oculta tras la pompa vaticana. Para su personal de servicio, aquella sobriedad no era un gesto de cara a la galería, sino su forma natural de habitar el mundo. Mientras cenaba en una mesa sencilla, sus ojos se fijaban en los informes trimestrales del Banco Vaticano. Aquellas páginas estaban repletas de pestañas adhesivas de colores: amarillas para las dudas, azules para el seguimiento urgente y rojas para las anomalías. Había demasiadas pestañas rojas. Los datos oficiales hablaban de estabilidad, pero León veía el verdadero rostro del abismo. Afuera, en el ecosistema mediático de Roma, la resistencia ya había comenzado a mover sus piezas en la sombra. Los medios en lengua italiana publicaban artículos de opinión que cuestionaban si un papa estadounidense comprendía realmente las sutilezas de una institución milenaria, acusándolo de imponer una mentalidad corporativa ajena a la tradición de la curia. Era el viejo manual de estrategia que la burocracia vaticana utilizaba como un sistema inmunológico. Un engranaje perfecto diseñado para identificar, aislar y expulsar cualquier cuerpo extraño que amenazara el statu quo. Así habían desactivado en el pasado al cardenal George Pell y al auditor general Libero Milone. El sistema no luchaba contra la corrupción, sino contra la reforma misma, esperando pacientemente a que el reformador se cansara, enfermara o fuera apartado por una crisis mayor. Pero León ya había demostrado que no se dejaría intimidar por el murmullo de los pasillos. En diciembre de 2025, apenas 7 meses después de asumir el pontificado, había disuelto de golpe la controvertida comisión de recaudación de fondos creada de forma oportunista mientras Francisco agonizaba. Sin negociar, sin comisiones de estudio, León simplemente suprimió el organismo, destituyó a sus miembros y transfirió los activos al patrimonio de la Santa Sede. El mensaje interno fue claro, pero la reforma de la Agencia de Control Financiero, la ASIF, llevaba la confrontación al plano estructural y público, frente a la versión oficial de una administración equilibrada. Las matemáticas de León revelaban una grieta insostenible. En 2025, el óvulo de San Pedro recaudó 57,6 millones de euros,
pero gastó 59,8 millones. Un déficit de 2,2 millones de euros agravado por la caída constante de los donativos de unos fieles cansados de los escándalos inmobiliarios de Londres y el agujero negro de las pensiones. No se trataba de teorías contables abstrusas, sino de la supervivencia de 252 proyectos de asistencia directa en 74 países. Para el matemático de Chicago, si la Iglesia perdía la confianza, perdía su misión. Los proyectos en escuelas de África, hospitales en Asia y programas de refugiados en Medio Oriente dependían de que las limosnas no desaparecieran en el pozo sin fondo de la burocracia romana aquella noche, antes de iniciar su viaje a Lampedusa. León se arrodilló en su capilla privada y luego escribió unas breves notas manuscritas que guardó en su breviario. Al día siguiente, en la isla que simbolizaba el drama de la migración, sus palabras resonarían con una fuerza doble. Al hablar del buen samaritano y de los hombres poderosos que ignoran el sufrimiento ajeno, no solo se refería a las fronteras físicas de Europa. Estaba confrontando directamente, sin misamientos, la realidad de los hombres que, dentro de los muros vaticanos, preferían la comodidad del secreto al dolor de la verdad. A su regreso de Lampedusa, el terremoto burocrático provocado por las reformas del 30 de junio comenzó a sacudir cada rincón del Vaticano. Las oficinas administrativas se convirtieron en un campo de batalla silencioso donde se reescribían descripciones de puestos y se reorganizaban cadenas de mando completas. La fractura interna era evidente. Por un lado, los funcionarios más jóvenes, aquellos profesionales incorporados durante la era de Francisco, cooperaron de inmediato, viendo en las órdenes de León la validación de años de frustraciones contenidas. Por el otro, la vieja guardia activó una resistencia pasiva y asfixiante. Era la clásica guerra de guerrillas burocrática, responder a las directivas exigiendo aclaraciones innecesarias. Convocar reuniones superfluas y redactar informes repletos de ambigüedades calculadas para dilatar el proceso. Pero León XIV conocía perfectamente ese juego. Lejos de ceder, el pontífice ordenó al prefecto de la Secretaría para la Economía que registrara cada retraso y enviara cualquier incumplimiento directamente a su escritorio personal, sin filtros ni intermediarios. El mensaje para los mandos intermedios era implacable. El Papa mismo estaba vigilando sus bandejas de entrada. Al mismo tiempo, los intentos externos por mitigar el impacto de las reformas chocaban contra la solidez técnica de las decisiones papales. El nuevo estatuto de la ASIF no era una declaración de intenciones, era una reingeniería profunda que incorporaba la sexta directiva europea contra el blanqueo de capitales. Se alineaba con los estatutos del Grupo Egmont aprobados en noviembre de 2025 y creaba un puesto de jefe de asuntos legales para asegurar la coherencia interna de las finanzas de la Santa Sede. La presión aumentó cuando el propio Instituto para las Obras de Religión, el Banco Vaticano, emitió un comunicado inédito aceptando sin reservas la nueva estructura y la ampliación de la jurisdicción de la agencia sobre todos sus servicios financieros. La dirección del banco comprendió que con León las opciones se reducían a cooperar o ser desmantelados, tal como había ocurrido con la Comisión de Recaudación. A pesar de las críticas de los sectores conservadores que acusaban al Papa de centralizar un poder excesivo, y de las persistentes campañas difamatorias en la prensa italiana, que sugerían que una mentalidad corporativa estadounidense estaba destruyendo tradiciones milenarias, los resultados matemáticos comenzaron a blindar su postura. Las grandes fundaciones filantrópicas internacionales, especialmente dos de las mayores organizaciones estadounidenses que habían suspendido sus donaciones en años anteriores, reabrieron canales para enviar fondos tras comprobar que el sistema de rendición de cuentas era real. La tensión institucional alcanzó su punto de máximo retorno cuando el Consejo de la Economía anunció que, por primera vez en su historia, publicaría un resumen de sus auditorías. El velo del secreto se rasgaba definitivamente. León XIV había llevado al sistema a un límite desconocido, arrastrando a los cardenales y burócratas a un terreno donde la neutralidad ya no era una opción viable.
El hombre que administró diócesis complejas en Perú y presupuestos en 4 continentes miraba de frente a una curia habituada a sobrevivir mediante el desgaste de sus líderes. En los pasillos del Palacio Apostólico, el aire se volvió denso, cargado con la certeza de que el matemático de Chicago no retrocedería un solo paso. La confrontación por el alma financiera de la Iglesia ya no era una amenaza futura, sino una realidad ineludible que se estaba ejecutando con la precisión de un algoritmo irreversible. La culminación de esta fractura no se produjo tras los muros de piedra del Palacio Apostólico, sino bajo el peso de un sol implacable en el Consistorio Extraordinario de 2026. El segundo encuentro de este tipo que León convocaba en apenas un año. Frente a él, en una sala donde el aire acondicionado apenas lograba disipar la densidad del ambiente, se encontraban cardenales llegados de todos los continentes del planeta. El silencio que precedió a sus palabras no era el de la devoción, sino el de la expectativa armada. Hombres que representaban la fe en Europa, África, Asia y América Latina, observaban fijamente la figura delgada del pontífice estadounidense. León no buscaba el consenso diplomático ni la habitual palabrería de pasillo. Su mirada, fría y enfocada como la de un cirujano antes del primer corte, recorrió la sala antes de pronunciar una declaración de principios que desgarraría de forma irreversible la fachada de la curia, con voz contenida. León se dirigió a la asamblea no para suplicar obediencia, sino para exigir una definición. Su ministerio como obispo de Roma, les recordó, no podía ser llevado a cabo en la soledad o en la simulación. Fue entonces cuando pronunció las palabras que resonarían durante semanas en cada oficina, en cada embajada ante la Santa Sede y en cada rincón del Estado Vaticano: esta Iglesia no elegirá la comodidad por encima de la verdad, no mientras yo esté sentado en esta cátedra. La frase cayó sobre el aula con el peso físico de un veredicto. No había margen para la libre interpretación. Con una precisión matemática que ponía al descubierto la hipocresía de los discursos oficiales sobre la pobreza, León trazó una línea divisoria en la arena del poder curial. Neutralidad era la palabra que quedaba proscrita. Les exigió un apoyo explícito y público, arrebatando a los disidentes la comodidad del anonimato, el recurso de las filtraciones interesadas a la prensa italiana y el murmullo cobarde de los pasillos. La densidad psicológica en la sala se volvió casi insoportable. Las máscaras de la cortesía cortesana caían una a una ante la exigencia de un hombre que no hablaba el lenguaje de la teología abstracta, sino el de la cruda realidad de los números y el dolor humano que estos representan. León expuso ante los purpurados las realidades que los burócratas habían intentado ocultar tras balances decorados. El dinero del óbolo de San Pedro que debía sostener escuelas en África u hospitales en Asia, pero que terminaba devorado por la ineficiencia de un tribunal medieval. Al confrontar al colegio cardenalicio con la verdad de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo y no a la Iglesia, León devolvió el sentido humano a cada cifra de déficit. La reacción de los presentes fue un reflejo de la profunda fractura institucional. Mientras algunos prelados asentían con el alivio de quienes veían por fin la luz tras décadas de opacidad, otros se sumieron en un silencio gélido. El silencio de quienes comprenden que sus imperios privados de influencia acaban de ser declarados obsoletos. Al publicar los decretos y la reforma de la ASIF antes de que los cardenales abandonaran Roma, León evitó cualquier intento de reorganización de la resistencia. El tablero de ajedrez institucional había sido barrido por completo. El Papa, con título de matemáticas, había demostrado que el tiempo del secretismo patrimonial y de las fortunas gestionadas a espaldas de los fieles había terminado de manera definitiva. Las reglas del juego dentro del Vaticano habían cambiado para siempre, y los hombres que durante décadas controlaron el dinero miraban ahora a un líder que no temía mirarlos de frente y desmontar sus estructuras de poder en tiempo real. Las ondas de choque del 30 de junio de 2026 terminaron por alterar permanentemente la fisonomía del Vaticano. Más allá de los titulares de la prensa y de la agitación de los pasillos curiales, los cambios estructurales comenzaron a traducirse en realidades tangibles y operativas.
La alineación del nuevo estatuto de la ASIF con la sexta directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y con los estándares del Grupo Egmont no quedó en mera retórica jurídica. Con la incorporación de la nueva figura del jefe de asuntos legales y el establecimiento de líneas de reporte directo que esquivaban el filtro de la Secretaría de Estado, el sistema financiero de la Santa Sede experimentó una transformación irreversible. Las consecuencias prácticas se hicieron sentir de inmediato en el flujo de los recursos, tras el anuncio de las reformas. Las grandes fundaciones filantrópicas internacionales y los donantes norteamericanos reanudaron los contactos para reactivar sus aportaciones, devolviendo la viabilidad a proyectos que se encontraban al borde del colapso por falta de confianza. La verdadera victoria de esta confrontación silenciosa no se midió en el éxito de las auditorías ni en la reestructuración de los organigramas, sino en el impacto directo sobre aquellos que habitan en los márgenes de la estructura eclesial. Para los destinatarios de los 252 proyectos de asistencia directa financiados por el Óbolo de San Pedro en 74 países, la intervención de León significó la diferencia entre el abandono y la supervivencia. En las escuelas de África, en los hospitales rurales de Asia y en los campos de refugiados de Medio Oriente, los recursos que antes corrían el riesgo de diluirse en el laberinto burocrático de Roma comenzaron a llegar con regularidad. Al limpiar los canales de distribución y someter las transacciones a un control riguroso, el matemático de Chicago logró que la generosidad de los fieles volviera a convertirse en auxilio real para los más vulnerables, demostrando que detrás de cada balance y de cada cifra contable existe una vida humana esperando amparo. En el corazón de Roma, la resistencia no desapareció, pero se topó con un muro infranqueable de transparencia. La publicación del resumen de auditorías por parte del Consejo de la Economía rompió de forma definitiva el monopolio de la información que la vieja guardia curial había utilizado durante siglos para perpetuar su poder. Los burócratas de carrera comprendieron que los retrasos deliberados y la guerrilla de oficina ya no servían para dilatar las reformas. Bajo la mirada directa de León, cualquier retraso era notificado sin intermediarios a su escritorio personal, anulando la impunidad del anonimato. Al final, cuando el eco de las disputas se apaga y las luces de los despachos oficiales se extinguen, la historia regresa al mismo rincón silencioso donde comenzó todo. En su modesta habitación de la Domus Sanctae Martae, lejos de los salones de mármol y de las ceremonias solemnes de la curia, Robert Francis Prevost vuelve a ser el fraile agustiniano que aprendió en Perú el verdadero costo de la decadencia institucional. Sentado frente a su pequeño escritorio de madera cerca de la ventana, con un simple plato de pasta y un vaso de agua, el Papa contempla los informes con la serenidad de quien ha cumplido con su deber. Para León, el déficit nunca fue un simple número en una hoja de cálculo, sino un compromiso ético con la verdad. Al recordar aquellas 412 páginas con las que comenzó su batalla a medianoche, y aquel vacío quirúrgico que ocultaba 3 años de transacciones borradas en la sombra, León sabe que el camino trazado es irreversible. El bolígrafo rojo con el que rodeó la anomalía y su silenciosa promesa de no ceder, esta vez no solo salvaron las finanzas de la Iglesia, sino que devolvieron el alma a una institución que había olvidado que su única misión legítima es el servicio a los desamparados. En la penumbra de su estancia, el hombre de los números comprende que el verdadero valor de la precisión matemática no reside en el rigor de las cuentas, sino en la justicia que permite rescatar del olvido la verdad humana.